Carlos, buenas Muy noches. buenas, Robert, ¿cómo estás, hermano? Buenas noches. ¿Cómo le va? Ya Bien, está, bien. Walter debe andar por ahí. Bueno, vamos esperando que se vayan conectando los hermanos. Faltan 3 minutitos aún. Buenas noches. Schusber, buenas noches, ¿cómo están? Un ¿Cómo gusto. están? Walter, Pastor buenas Walter, noches. ¿cómo le va? ¿Cómo les va, queridos hermanos? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Qué bueno, muy bueno. Aquí, en carreras, como siempre. Qué bueno. Acabamos de Firme como terminar. Pat. Tuvimos un grupo toda esta semana, estuvimos haciendo actividades evangelísticas por todo, bueno, algunas partes de acá. Mañana comenzamos la escuelita bíblica de vacaciones, que es la primera vez que la vamos a hacer acá. Qué lindo. Hay mucha expectativa, porque realmente el pueblo donde yo vivo es muy católico, ¿verdad? Pero los padres a través de la escuela de fútbol que se comenzó han ido abriendo las puertas y todo. Y esperamos, el sábado pasado hicimos una actividad, una película, y llegaron casi 45 niños. Así que esperamos una cantidad parecida. Mañana comenzamos, terminamos el sábado y el lunes comenzamos el programa para jóvenes, que es Dunamis, que es una conferencia para jóvenes. Qué bueno. Así que, hermano, imagínense, estamos con muchas cosas. Sí. Gracias a Dios, pastor. Amén. Gloria al Señor. Gloria No al Señor. tenga, no deje de tener en cuenta, disculpe que le diga así, sobre el perdón que queremos profundizar nosotros. Bueno, al menos de mi parte. Yo digo nosotros, hablo por mí, pero bueno, los hermanos creo que coincidimos. Hermano, Coincidimos. las otras iglesias donde enseñé el tema del perdón me han dicho lo mismo. ¿Cuándo voy a dar el segundo? Claro. Estoy trabajando en eso, porque yo, por todas las cosas que tengo que enseñar, voy haciendo pedazos de estudio, ¿verdad? Un tiempo uno, un tiempo el otro, y ahí voy. Esta semana tengo que hacer como 6 estudios, entonces ahí voy, trabajando por pedacitos. Ya por lo menos tengo el Yo no título. yo no le recrimino, pero le hago acordar. No, pasa que a mí me pasa exactamente lo mismo. Yo voy preparando clase por clase de acuerdo al tema, voy grabando audios de acuerdo al tema. Bueno, menos mal que eso me tomé el compromiso de hacer una sola vez por semana, pero ya con las invitaciones que empezamos a no querer agarrar y las agarramos y decimos, bueno, hermano, empezamos a cargarnos con algunos temas. Bastante cargadita la agenda en poco tiempo. Sí, Usted hermano. sabe que para Schubert, Norma y Roosevelt, bueno, no está Dani, pero se lo vamos a contar. Ahí está Dani. Ahí está. Gracias, hermanos. ¿Le gustaría tener arqueología bíblica en CB? Es muy Por linda. supuesto, es un curso, pero muy importante. Bueno, Es muy linda. Es muy linda. Hola, Dani. Estoy tras las pistas del hermano que puede darnos, porque lo está dando aquí, ya da la materia. Creo que es arquitecto, más allá de su profesión, es un siervo de Dios y lo hace. Y me dijo que sí, pero tengo que pasarle los días o los meses que dé que se lo iba a pasar esta tarde, y trabajando se me tildó el teléfono de una forma que no pude terminar, entonces estuve toda la tarde ocupado con eso y aún no lo he solucionado. Pero si les gusta, yo quería preguntarle a ustedes, denme el ok, levanten el dedo y seguimos. Yo, o sea, reincido una de las materias que tenemos nosotros, que tengo yo, y le dejamos el lugar a él para arqueologías bíblicas, si le parece. Podemos después dar Arqueología Bíblica 2. Dios me dio la bendición de llevar arqueología bíblica en una universidad. Se llama, el ministerio se llama, sí, la universidad se llama Moria Center, con profesores, todos los profesores, son arqueólogos, todos, absolutamente todos. Y llevé, hermano,
casi todo un año de arqueología, los descubrimientos y por los regalos que Dios me dio, que no entiendo, que esas son cosas que yo no entiendo por qué Dios hizo conmigo, me dio la oportunidad de llevar las clases directamente en Israel. Ahora en noviembre estuvimos allá y hermano, es increíble, o sea, es una barbaridad, es una bendición increíble. Yo no Ahí quería, yo traemos no ahí. quería, no quería que preguntarle a usted, porque ya, bueno, ya no da tanto. Al CEBE es tanto lo que usted las materias y los especiales que nos da, que por Claro. ahí cargarlo, pero claro que sí, le vamos a tener en cuenta. Vamos a hacer una entrada y, bueno, tal vez sea la materia que le toque, o sea, continuando con el ciclo del año que viene, porque ahora ya lo hablé este hermano, pero quiero ver si no coincide, Pastor Walter, le vamos a tocar el timbre si no coincidimos con la fecha, con este hermano. Ya sé que usted la puede dar, yo no quería, pero usted, acuérdese que usted se ofreció, Walter, ¿eh? Usted sabe que siempre, cuando no pueda, yo le digo no, pero me cuesta decir no, ese es mi problema. Estamos igual. Bueno, Ya parece que buenas fuera noches a integrante del todos. grupo. Buenas noches. Claro. Ahí va. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, mis queridos. ¿Qué les parece Buenas noches. si los que estamos, por respeto a los que ya están desde hace un ratito, y aquellos que se van agregando, bueno, lo irán haciendo, irán agarrando la clase, tengamos presente grabarla. Si está grabada la clase anterior, tengo que pasar, ya está subida al grupo, ¿no? ¿O no? Bien, entonces tengo que buscarle y pasársela a un hermano que me lo pidió y me olvidé, me acordé ahora. Hermanos, vamos a orar, ¿les parece? Para darle el espacio a nuestro querido Walter y así poder continuar. Hermano Schubert, ¿usted sería tan amable de dirigirnos al Señor en oración para dar comienzo? Bueno, oremos. Ya, ahí voy un rato. Gracias, Padre. Gracias este día. No puedes esperar, hijo. Estoy con mi tejido. Guardado, dirigido nuestros pasos. Nos has convocado en esta hora para este tema tan trascendente para aquellos que, Señor, creemos en ti y queremos caminar como tú quieres y crecer y llegar, Señor, un día, como tu palabra lo enseña, a la estatura del varón perfecto. Necesitamos esa madurez, Señor, y te agradecemos por Walter, que puede estar con nosotros, al igual que por cada hermano, que Señor, que en este momento da su tiempo para, Señor, exponerse a lo que tú tienes para decir. Por lo tanto, con la máxima de las atenciones, Señor, a tu palabra, Señor, la voz del hermano, Señor, nos ponemos delante de ti, prestos a escuchar tu voz. Gracias, Padre, que podemos hacerlo. En tu gracia. En el nombre de Jesús, pedimos tu dirección. Amén. Amén, amén. Bien, hermano, voy a compartir pantalla acá para iniciar y después vamos a estar viendo algún versículo, por favor. Le pido que vayan buscando en sus Biblias, mientras tanto, Primera de Pedro, del capítulo 1, Primera de Pedro, del capítulo 1, al capítulo, perdón, Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al versículo 16, ¿verdad? Vamos a estar tomando ese versículo y vamos a estar viendo algunas cosas importantes ahí. Evidentemente, todo lo que Dios hace, yo estoy convencido y estoy seguro que ustedes también piensan igual que yo, que todo lo que Dios hace tiene un propósito. O sea, Dios no hizo nada porque estaba un día aburrido, dice, bueno, voy a hacer algo y hizo algo. No, él siempre tiene un propósito en todo lo que hace, aún las cosas que a nosotros nos duelen. Vimos en el primer estudio cómo una de las cosas que potencia nuestra madurez eran las pruebas, ¿verdad?
y en su infinita sabiduría, Dios cada cosa que hace, increíblemente, cada cosa que hace en nuestra vida, tiene un propósito. Nada, el día de hoy estuvo diseñado desde antes de la creación del mundo porque tenía un propósito para nosotros. Tal vez el problema fue que nosotros, al no estar maduros espiritualmente, no lo cumplimos ese propósito. No quiere decir que Dios no tenga un propósito en todo lo que hace. Inclusive, como les digo, hermanos, este día Dios lo creó con un propósito para nosotros. Y leímos este versículo la semana pasada, lo quiero leer en una versión diferente para entender un poquito más. Dice, seamos maduros en el Señor, maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Eso es en Efesios capítulo 4, versículo 13, la primera parte de la Nueva Traducción Viviente. Pero en esta traducción, en esta traducción, nos dice este versículo, seamos maduros en el Señor. Seamos maduros en el Señor. Me gusta mucho que hace la salvedad en donde tenemos que ser maduros en el Señor. Porque ¿saben qué, hermanos? A lo largo de mi ministerio me he encontrado que creemos que la madurez es lo que yo hago y no lo que yo soy. Por eso él dice que seamos maduros en el Señor. Caemos en la trampa de pensar que somos espiritualmente maduros por la experiencia que tenemos, porque tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios, entonces eso nos hace maduros espiritualmente. Lo cierto es que no. Lo cierto es que el Señor nos dice que seamos maduros en el Señor. Les digo, muchas veces somos maduros en el ministerio. Sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo arreglarlo, sabemos cómo tapar huecos para que nadie los vea. Somos maduros, entre comillas, en el ministerio. El Señor nos pide que seamos maduros en el Señor. Una de las cosas, hermano, que yo muchas veces creo es que nosotros, es término de que tal vez ustedes lo han escuchado, cuando dice siempre lea la letra pequeña, siempre lea la letra pequeña. Cuando usted firma un contrato, especialmente con un banco, con una tarjeta, hay letras que usted no ve. Y esas letras, precisamente, son las más importantes. Son las más importantes. Las más grandes son las que le ofrecen a ustedes todos los beneficios. Si usted usa la tarjeta, va a tener esto, o sea, esa es la más grande. Pero allá en la página 850, que usted cuando firma no tiene para leer todo, allá en la última página está las consecuencias de. Y en la palabra de Dios hay letra, hermano, que nosotros muchas veces no leemos. Y ese es el problema nuestro. No leemos. Me toca predicar el domingo en nuestra iglesia y me toca hablar acerca de el servicio. Estamos hablando un tema, el pastor eligió un tema en cuanto a amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, y entonces venimos hablando acerca de cómo servir a Dios, cómo servir al mundo, y me toca a mí el tema de servir a los cristianos. Saben, haciendo este estudio, me he dado cuenta de que nosotros muchas veces servimos a Dios, pero no a su pueblo. Servimos a Dios, pero no a su pueblo. Hermano, cuando comencé a estudiar el tema y comencé a meterme en un poco más profundo en el tema, me di cuenta cuántas veces la palabra de Dios nos habla de servirnos por amor los unos a los otros, de preferirnos los unos a los otros. En esto conocerán mis discípulos si os amares unos a los otros. Pero note usted que muchas veces creemos que la primera obra es alcanzar el mundo, y por supuesto que eso es la primera. Lo que quiero decir es que dejamos de lado el servirle a los hermanos. Recuerde, hermano, qué fue lo que le encargaron a Pablo los apóstoles. Le dijeron, no descuides a los pobres de la iglesia. Y me di cuenta, hermano, que muchas veces nosotros, como pastor hablo, servimos a Dios, pero no a los hermanos. Servimos a Dios, pero no a los hermanos. Y esto es, o sea, esto no puede ser así. Sirvo a Dios a través de los hermanos.
¿Y qué pasa, hermano? Que muchas veces nosotros vemos la letra grande y no la letra pequeña. Tengo que hablar en cuanto al servicio a los hermanos. Y es increíble la cantidad de veces que la Biblia nos exhorta a ayudarnos mutuamente. Primera Juan nos habla acerca de eso. Cientos de versículos nos hablan acerca de cómo tiene que ser nuestro trato con los hermanos. Pero ve, hermano, que hay muchísimos más ministerios para alcanzar el mundo, que no digo que esté mal, pero muy pocos para el sostenimiento de la iglesia, dentro de la iglesia. Hay muy pocos, existen muy pocos. Por ejemplo, no sé, tal vez olvidamos el ministerio de la oración, o el ministerio de servir las mesas, o el ministerio de visitación. Y es un servicio a Dios. Por eso es que, hermano, tenemos que aprender a ver lo que realmente Dios quiere que nosotros veamos. Pero lo contrario es que Dios no pone la letra pequeña, la pone sumamente grande. Y ese es el grave problema nuestro. Vamos a ver algo importante. Por favor, abran sus Biblias y yo voy a leer el versículo, porque sé que a muchos tal vez están conectados con celular y les va a quedar difícil abrirlo. Pero por favor, abran sus Biblias en el versículo que le dijimos, 1 de Pedro capítulo 1, del versículo 13 al versículo 16. Y vamos a leerlo y vayamos poniendo atención de qué es lo que quiere el Señor. Porque el tema del mensaje de hoy es que el propósito de la madurez es nuestra santidad. Ese es el propósito de la madurez. El propósito de la madurez no es para que conozcamos más, no es para que tengamos una mayor exposición al ministerio. Realmente el propósito número uno de la madurez espiritual es nuestra santidad. Vea lo que dice la palabra de Dios. Lo leemos, hermanos. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino, dice la Biblia, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Subrayen eso en sus Biblias. En toda vuestra manera de vivir. Es impresionante esto. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Bien, hermano. Yo estoy convencido que en Uruguay, que en Argentina, que en Perú, que en Nicaragua, que en Costa Rica, estamos convencidos que el mundo está cada vez peor, cada vez peor. Hace 2 semanas en Costa Rica hicieron la marcha del orgullo gay. Eran cientos de personas, familias enteras, que llevaban a sus niños, bueno, era una cosa tremenda, ¿verdad? Y nos damos cuenta, y estoy convencido, que lo mismo que pasa en Uruguay, que pasa en Argentina, que pasa en Perú, que pasa en Chile, que pasa donde estemos, es lo mismo que pasa en nuestro país. O sea, el mundo, amado hermano, está yendo tan rápido. O sea, cuando nosotros vemos, por ejemplo, o sea, la velocidad, llamémoslo así, en que se va entrando y cómo realmente, como terminaba el libro de Apocalipsis, Señor, ven pronto. Señor, ven pronto. Así termina Juan, después de que Juan ve todo lo que Dios le permitió ver y todo lo demás, él dice, Señor, ven pronto. Y dentro de lo que nosotros vamos a ver es manteniendo la pureza en un mundo contaminado. Ahora, hermano, para Dios hubiese sido más fácil salvarnos y llevarnos al cielo de una vez. Hubiese sido más fácil. Para Dios hubiese sido más fácil decirle a Adán y Eva lo que no tenían que hacer y sacar el árbol del bien y el mal. Hubiese sido más fácil. Lo cierto es que, como dijimos, en todo lo que Dios hace tiene un propósito. Él nos dejó en este mundo. Tenemos que vivir en un mundo contaminado. Y aún tenemos que relacionarnos con ese mundo.
porque cuando usted, como iglesia, como pastor, salimos a evangelizar, salimos a buscar a los perdidos, de una u otra forma nos vamos a relacionar en nuestros trabajos, en nuestras universidades, nos relacionamos con ese mundo. La situación es que el Señor dice, no pido que los saques del mundo, sino que, hermano, que los guardes del mundo. Ahora, ¿cómo mantenemos la pureza en un mundo contaminado? Pues, hermano, de esto podríamos hablar tanto, pero siempre, siempre, la pureza va a ser una decisión. Siempre va a ser así. La pureza no la determinan las circunstancias. Nunca. La pureza no la determinan las circunstancias. Cuando Abraham y Lot se separaron, Lot escogió la mejor tierra, la mejor. Sin embargo, terminó mal. Las circunstancias no deben de determinar mi pureza. Definitivamente vivimos en un mundo en que nos empuja eso, hermano. O sea, les digo una cosa, para los jóvenes hoy vivir, aquí hay gente adulta, y recordemos nuestra juventud. No teníamos los problemas de los celulares. No teníamos la presión que hoy estos muchachos sienten. Si éramos feos, si éramos gordos, si éramos chiquititos, no había eso. No existía eso. No existía de que usted hoy tiene que encajar en una forma que el mundo pone, y si usted es gordo, usted no encaja en ese sistema. Y entonces vamos siendo presionados, vamos siendo empujados hacia una manera de vivir que muchas veces nosotros no queremos. En Costa Rica no tenemos subterráneo, como ustedes tienen en Argentina, o me imagino que en Uruguay también, o en Perú, no tenemos eso. Pero estuve una vez en Argentina. Se abre la puerta y a usted lo mete. Usted no va, lo mete. O sea, usted viene saliendo y la gente que viene entrando lo va metiendo. Así está el mundo. Así es la presión que nosotros sentimos. Queremos salir, pero el mundo nos empuja y nos empuja y nos empuja. Y es un tema muy complicado. Ahora, hermano, vamos a ver esto así. La primera parte de este capítulo, de los versículos 3 al 12, nos habla de caminar en esperanza. La segunda parte nos habla de caminar en santidad. Y como anotamos ahí, ambas cosas van juntas. Esperanza y santidad son dos cosas que van juntas. Son dos cosas que van juntas. Ve, hermano, le voy a decir porque me pasa a mí. Me pasa a mí. Si nosotros tuviésemos, y me incluyo en eso, me incluyo, no estoy diciendo esto porque quiero exhortarles a ustedes, les estoy diciendo porque yo estoy seguro que a todos nos pasa. Posiblemente hasta ahora que yo lo mencione, vamos a pensarlo. ¿Quién de los que estamos aquí hoy pensó que el Señor podía venir? ¿Quién? ¿O ayer? ¿O el sábado? O sea, nos levantamos y pensamos en cualquier otra cosa, en hacer el estudio, como por eso le digo, me incluyo, y yo voy de primero, llevo la bandera, el estudio, el ministerio, la visitación, esto, el otro, pero ni siquiera me pasa por la cabeza que el Señor puede venir hoy. Ni siquiera. Y la esperanza de que Él puede venir hoy es lo que me debe mantener a mí alerta, como las vírgenes. La lámpara encendida, no sabemos cuándo viene, pero tenemos la lámpara encendida. Y cuando nosotros vemos a un creyente inmaduro, y recuerden que lo vuelvo a repetir, cuando hablamos de un creyente inmaduro, estamos hablando de un nuevo creyente. No estamos hablando de un nuevo creyente. Estamos hablando de un creyente que ya debería ser maduro, pero no lo es. Y estoy seguro, hermano, que si hacemos un examen, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de esos creyentes nunca piensan en que el Señor puede venir hoy. Y esa falta de esperanza los hace amoldarse al mundo. Se olvidan que el Señor viene.
Como las otras vírgenes, descuidaron su aceite, se fueron a hacer todas las otras cosas y descuidaron lo que era su prioridad, esperar al esposo. Entonces, la esperanza y la madurez, y hablando de la santidad, son dos cosas que van juntas, van de la mano. Dice así, 1 Juan 3:13. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué dice? En él se purifica a sí mismo como él es puro. ¿Ven? La esperanza y la purificación son dos cosas que van de la mano. El crecimiento espiritual jamás va a venir, hermano, si no tenemos en nuestra mente el concepto de que Dios puede venir en cualquier momento. Deberíamos, oiga lo que digo, deberíamos hacernos, decía el Señor que debemos de pintar las paredes y poner en los dinteles de las puertas, los versículos y todo. Tal vez debería ser bueno que, no sé, en el techo donde la primera vez que abrimos, pongamos, hoy puede venir el Señor. Hoy puede venir el Señor. En nuestro carro, en donde podemos estar, hoy puede venir el Señor. Porque solo el hecho de sentir que hoy puede ser, mejor no lo hago, porque Él puede venir hoy. Mejor tengo cuidado, porque Él puede venir hoy. Recordamos cualquier cosa y estamos pendientes de muchas cosas, menos de que Él puede venir hoy. Y una de las características de la madurez espiritual, amados hermanos, es precisamente eso. ¿Cuánto pienso yo? ¿Cuánto pienso yo en que Él va a venir pronto? Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Es importante, lo recalco, hermano, de que tratemos de acordar y recordar que el Señor puede venir hoy. Él puede hoy decirle a Jesús, ve por mi iglesia. Hoy puede ser. Pero el problema es que lo vemos tan lejano. Estamos tan pendientes de las señales que tienen que pasar para que el Señor venga. Estamos pendientes de la aparición del anticristo y todo lo demás, como que si para nosotros eso es la señal. Nosotros no esperamos ninguna señal. La Biblia dice que en un abrir, en un cerrar de ojos, el arrebatamiento no tiene ninguna señal, no existe ninguna señal. Simplemente el Padre le dice al Hijo, ve a buscarlos y Él viene por nosotros. La venida del Señor sí va acompañada de muchas señales. Pero hay creyentes que están esperando un montón de cosas para decir, bueno, el Señor está pronto. Yo no sé si el Señor está pronto. Lo cierto es que el Señor puede venir hoy, mañana, o no sé, pero que va a venir, amado hermano. Y esa esperanza de saber que el Señor va a venir por nosotros en cualquier momento nos debe llevar a la purificación. Dices, claro que Dios quiere que seamos santos en la práctica, pues ya lo somos en posición, evidentemente. Nosotros, sería ilógico que el Señor nos diga, sed santos porque yo soy santo. En posición fuimos santificados. O sea, fuimos lavados. Esa santificación hoy me da a mí la oportunidad de poder entrar al cielo, no como esto, porque Pablo dijo, es necesario que esto sea destruido. Y lo que el Señor purificó, que es mi espíritu, que es mi alma, va a ir a Él. Pero es claro que el Señor quiere que nosotros seamos santos en la práctica. Y lo vuelvo a decir, en toda nuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir. No solamente en nuestra manera de servir en la iglesia, sino en nuestra manera de convivir con las personas, compañeros de trabajo, el testimonio en el barrio, el testimonio en mi trabajo, cómo me conocen a mí las personas, en toda vuestra manera de vivir. La santidad, recordemos, hermanos, que no tiene que ver con, vamos a decir, la gente, muchas veces pensamos que vivir en santidad es no pecar. Eso no quiere decir santidad. No quiere decir santidad. La santidad no tiene que ver absolutamente con no pecar, porque entonces sería imposible. ¿Quién de nosotros hoy no pecó o ayer no pecó? Todos pecamos. La santidad no tiene que ver con que yo no peque, tiene que ver precisamente con que peque y me arrepienta y confiese mi pecado. Y ese es el camino a la santidad.
Y es claro, amado hermano, que Dios quiere que seamos santos. Dios quiere nuestra santificación antes de nuestro servicio. Esto es importante. Hay veces pensamos que Dios está más interesado en lo que hacemos que en lo que somos, lo hemos dicho las otras veces. Dios está más interesado en lo que yo soy, no en lo que yo puedo hacer. Dios no está apresurado ni necesita que yo le sirva, porque aún las piedras harían lo que yo haría, según dice la palabra del Señor. Pero es claro, mi amado hermano, es claro que el propósito del Señor es que seamos santos. Ese es el propósito del Señor. Ahora, este pasaje dice así, en este pasaje la palabra santo se traduce como una persona diferente. ¿Ven? No está hablando de esa santidad, vamos a decir, como la podemos decir nosotros, apartados del pecado, sino que se traduce como una persona diferente. Sean diferentes. Vamos a decir, parafraseándolo de otra forma, sean diferentes. Un hijo de Dios es una persona diferente a los demás. Tiene un estilo de vida diferente a los demás. Inclusive a los demás cristianos que le rodean. Tiene un estilo de vida diferente a los demás cristianos que le rodean. Me gusta el concepto de ser diferente. En un mundo en que está buscando la igualdad, Dios nos dice, seamos diferentes. En un mundo en donde se quiere a toda costa hacernos pensar que todos somos iguales, la Biblia dice, sea diferente. Sea diferente. Sea diferente. Un hijo de Dios es una persona diferente a los demás. Por supuesto que sí. Porque tiene un estilo de vida diferente. Porque respeta la ley de tránsito, porque respeta a las autoridades, porque respeta a su pastor, porque respeta a la autoridad, porque respeta, porque trata de vivir una vida piadosa ante los demás. O sea, un hijo, el creyente maduro, el creyente maduro es un hijo diferente. Una persona, un creyente diferente. Y este pasaje lo describe de esta forma. Se traduce como diferente. Hermano, nos han vendido la idea de que la igualdad es lo que Dios quiere. Jamás, no es así. La Biblia dice que nosotros tenemos que parecernos cada vez más ¿a quién? A Cristo. No al hermano, no a mi pastor, no a mi líder, no. A Cristo. Pero en un mundo en donde está luchando porque todos seamos iguales, Dios nos dice, nosotros tenemos que ser diferentes. Por eso es que tenemos problemas nosotros los creyentes, ¿verdad? Una de las características de la santidad es el rechazo del inconverso por tu actuar. Es así, o sea, hermano, vean lo que dice este versículo. No es de extrañarse, primera de Pedro lo puse en la versión también, dice, no es de esta, primera de Pedro 4:4, no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan que ustedes ya no participen en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Primera de Pedro 4:4, lo pueden leer en la versión que Reina Valera, pero me llama la atención cómo la describe este. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan. Yo tengo amigos inconversos y yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí tenemos amigos inconversos. No es lo mismo, hermano, tener amigos que tener la amistad con el mundo. Yo puedo tener amigos inconversos y seguramente usted, al igual que yo, tiene un hermano de sangre que es inconverso, o un tío, o su mamá, o su papá que es inconverso. Bueno, cuando hablamos de que una de las características de la santidad es el rechazo del inconverso por tu actuar, es así. El mundo no quiere precisamente la santidad, no quiere la pureza. Primera de Pedro dice, no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan. No es de extrañarse. No es de extrañarse. Lo importante, hermano, acá es que Dios quiere que seamos diferentes. Cuando usted y yo vivimos para Dios, definitivamente vamos a tener el rechazo del mundo.
definitivamente. No podemos pretender tener vamos a decir, estar bien con los dos bandos. Eso se llama hipocresía. Ahora vamos a ver rápidamente las 5 razones espirituales que nos deben animar a vivir en santidad. Voy a gastar muy poco tiempo en esto, pero vamos a ver 5 razones espirituales que nos deben animar a vivir en santidad. Primera, la gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Qué decía el versículo? Le voy a pedir tal vez a hermano Juan Carlos que me lea el versículo 13 el que leímos ahora, hermano. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leerlo. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La gloria de Dios. Hermano, con esto yo podría terminar en esta tarde. Si usted quiere una razón para vivir en santidad, es esta. Es esta. Ya está, y podríamos terminar en esto. Pero la gloria de Dios debe a nosotros motivarnos, amado hermano, a vivir, a buscar nuestra santidad, nuestra madurez espiritual. Me encanta cómo lo dice este versículo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y esperar por completo la gracia de Dios que cuando Jesucristo sea manifestado. Si usted quiere una razón para ser diferente al mundo, la gloria de Dios. En Dunamis, que es la actividad, se llama así Dunamis, que es la actividad que vamos a tener, o la conferencia que hacemos siempre para jóvenes creyentes, vamos a hablar acerca de la gracia de Dios. Y saben, hermanos, cuando uno pregunta, definan qué es la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir la gracia de Dios? Entonces, todos sabemos ya qué es la gracia de Dios. Entonces decimos, la gracia de Dios es que Dios nos da lo que no merecemos. Yo creo, mi amado hermano, que esa definición se queda corta, muy corta para lo que es la gracia de Dios. Y el problema nuestro es que hemos desvalorizado la gracia de Dios, hermanos, que ni siquiera pensamos en ella, ni siquiera conocemos realmente qué es la gracia de Dios. ¿Y saben qué es el problema mayor? Que cuando nosotros desconocemos algo, no le damos el valor que tiene. Si yo hoy les presento a ustedes una pintura y le digo, usted me puede comprar esta pintura, y usted me dice, mire, discúlpeme, pero yo lo que le puedo dar por esa pintura son $20. Y resulta que su desconocimiento le lleva a quitarle el precio a una pintura que cuesta millones de dólares. El desconocimiento de algo importante le hace que para nosotros pierda valor. Hermano, la gracia de Dios va muchísimo más allá de resumirla en una frase. Nos da lo que no merecemos. Va muchísimo más allá, amado hermano. Y entonces cuando nos topamos con la gloria de Dios, la exaltación de Dios. Alguien dijo que Dios compartió todo, absolutamente todo con el hombre. Compartió su creación, compartió absolutamente todo. Le dio todas las bendiciones, lo puso en el mejor lugar, envió a su Hijo Jesucristo, envió al Espíritu Santo, compartió todo, pero una cosa es lo único que Dios no va a compartir, y es su gloria. Es su gloria. Es el único que merece la gloria es Él. Y según dice la Biblia, y no la comparto con ninguna. No importa quién seamos, no la comparto con ninguna. Este verso nos dice 3 cosas, mientras que esperamos la gloria de Dios. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento quiere decir ordenar los pensamientos. Ordenar los pensamientos. ¿Cuál es el cuadro aquí que vemos? Es el cuadro de un hombre corriendo. Parece mentira, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver con esto, verdad? Pero el hombre que iba a correr, cuando recuerden, hermanos, que antes el correo o era a caballo, en este tiempo,
o era corriendo, o sea, no había otra forma. Y cuando el correo tenía que ser llevado, una carta tenía que ser transportada de un lugar a otro, muchos lo hacían corriendo. La mayoría lo hacían corriendo y habían gente especialmente diseñadas, encargadas de esto, corredores profesionales que iban corriendo, hermano, aunque usted no lo crea, por días, corriendo y corriendo y corriendo. Y aquí habla de esto. Y este hombre se tenía que ceñir, se tenía que amarrar, se tenía que poner todo y vámonos corriendo. Y habla de que, vamos a decir, el cuadro es un hombre corriendo. ¿Cuál es la aplicación? Cuando vivo esperando la vida de Cristo, puedo escapar de las cosas que me impiden el crecimiento espiritual. Cuando vivo esperando la venida de Cristo, puedo escapar de las cosas que impiden mi crecimiento espiritual. Por eso es que el mundo, vamos a decir, el mundo está diseñado para que nosotros olvidemos las cosas que son importantes. La gloria de Dios, hermano, una razón para comenzar nuestro crecimiento espiritual o nuestra madurez. La segunda dice ser sobrios, de esto que estamos hablando, ser sobrios, tener calma, ser firme. Esto es lo que quiere decir. El problema es que muchos cristianos o esperan la venida de Cristo o la ven muy lejos, ¿verdad? La ven muy lejos. Y eso nos hace no vivir en santidad. La tercera cosa que aparece en este versículo que estamos hablando, dice esperar por completo la gracia de Dios. Quiere decir, confíen completamente. Confíen completamente. Esperar la venida de Cristo fortalece nuestra fe. La esperanza nos mantiene firme en un mundo inestable. Recuerda el ejemplo de aquel siervo inútil que dice, mi amo tarda mucho, no va a venir, ese se fue, y entonces desperdició todo. Mi amo tarda en venir. Hermano, el Señor puede venir hoy. Hoy puede venir el Señor. Esperar por completo quiere decir, confíen completamente que Él va a venir. Ténganlo por seguro, hermano. Un día el Señor va a venir. La segunda cosa, voy a ir rápido, hermano, es la santidad de Dios. La santidad de Dios. Versículos 14, lo leo aquí para ir ganando tiempo, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. La obediencia siempre es una marca de madurez. Siempre, hermano. La obediencia a la palabra de Dios siempre es una marca de madurez espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia nos lleva a obedecer mucho de lo que no entendemos. Mucho de lo que no entendemos. Entonces, la santidad de Dios es otra razón por la cual nosotros debemos vivir, crecer espiritualmente. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. La diferencia es que ahora tenemos entendimiento y ese entendimiento nos da la posibilidad de vivir en santidad. Antes cuando yo era un borracho y era un adúltero y hacía todo lo malo, y a mí me venían y me decían, qué vida más aburrida la que usted lleva, pero el aburrido es usted, no entendía yo, porque no tenía el Espíritu Santo que me guiaba, que me iba a iluminar para esto. Pero ahora que tengo el Espíritu Santo, Él me dio entendimiento. Y sabemos lo que es bueno y lo que es malo, hermano. Usted y yo lo sabemos perfectamente. Nadie puede de los que estamos aquí decir, mira, yo no sabía que murmurar de un hermano era malo. No sabía. No, usted y yo sabemos que robar es pecado, que mentir es pecado, que engañar es pecado. O sea, lo sabemos perfectamente. Y si no nos sentimos mal por eso, el problema es que usted habla con un inconverso y usted le dice al inconverso, y el inconverso dice, sí, robar está mal, sí, mentir está mal, pero él se siente bien haciéndolo. He hablado con personas que me dicen, hermanos, que hay que bueno, no me dicen hermanos, porque no son creyentes, me dicen, pero hey, esta es mi vida, tengo que mentir. Lo ve normal. La diferencia ahora tenemos nosotros entendimiento. Tenemos entendimiento. Y como tenemos entendimiento, no hay excusa. Por eso la Biblia dice que ningún hombre podrá excusarse delante de Dios. Ninguno. Y si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice Santiago? Pídala a Dios,
el cual da abundantemente, ¿y qué? Sin reproche. Sin reproche. Este versículo es maravilloso. Este versículo nos dice a nosotros cómo Dios nos trata cada vez que nosotros llegamos a decirle, Señor, ayúdanos. La otra vez les hablaba del ejemplo de qué pasaría si nosotros le damos un dinero a nuestro hijo y nuestro hijo lo pierde. Al día siguiente viene y me dice, papá, se me perdió el dinero, ¿me puedes dar más? Y nosotros dijimos, bueno, le voy a dar más, pero tenga cuidado. Y le damos y lo pierde. Y viene y nos dice, papá, se me perdió el dinero. ¿Qué hacemos nosotros, hermano? Le decimos, no, no más. Usted es irresponsable, usted no está siendo cuidadoso. ¿Ves? Dios no es así. Cada vez que nosotros llegamos, Él nos dice, sí, tomen, tomen, tomen. Porque el más interesado en nuestra santidad es Dios. Él es el más interesado en nuestra santidad. Dice ese versículo, seguimos leyendo, sino como aquel que os llamó es santo, Dios no nos está pidiendo algo imposible. O sea, no está diciendo que nos equiparemos a la santidad de Dios, porque sería ilógico. Sería ilógico. Sería imposible siquiera pensar que yo puedo llegar a tener la santidad de Dios. Sería imposible. Dios nos está pidiendo algo imposible. Si somos hijos de Dios, tendremos ahora su naturaleza. Recuerdan, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La santidad de Dios es la que me capacita a mí para vivir en santidad. La santidad de Dios es la que me capacita a mí. Por eso cuando no lo hacemos, simplemente no nos estamos apropiando de todo eso lo que el Señor me da. Pero no, bajo ninguna circunstancia, Dios me está pidiendo un imposible. Hermano, es que es imposible ser santo. Entonces Dios me está pidiendo algo imposible. Nos cuesta vivir porque no nos apropiamos del poder de Dios. No nos apropiamos de la sabiduría de Dios. Por eso, amado hermano, es que nos cuesta vivir. La tercera razón por la cual necesitamos un crecimiento espiritual es definitivamente la palabra de Dios. Dice, el versículo 16, hermano, porque escrito está. Vivir en santidad no es algo místico, está escrito. Vivir en santidad no es irse a meter a un monasterio allá en las montañas del Himalaya, en donde solo oiga la naturaleza, en donde no haya nada que atraiga mi atención ni tentación, y ahí yo me voy a ir, y esa es la santidad mística. El problema del hombre no es el lugar, es el corazón, dice la palabra de Dios. El problema del hombre no es el lugar, es el corazón. Podemos vivir en el lugar más he escuchado a muchas personas decir, hermano, es que esa ciudad es muy corrupta, hay que salir de ahí. Hermano, perdóneme, pero la Biblia nos mandó a hacer sal, sal en la tierra. Esta palabra lleva consigo una gran autoridad. Se puede vivir en santidad porque Dios lo dice. Porque Dios lo dice. Escrito está. Y si Dios lo dice, es porque se puede. Vivir en santidad no es algo místico. Como le vuelvo a decir, no es rociarse con agua, no es levantar y empezar a adorar. No quiere decir absolutamente nada de eso. Absolutamente nada de eso. La palabra de Dios tiene un poder santificador en la vida de sus hijos consagrados. Lo vuelvo a repetir. Muéstreme un cristiano inmaduro y le voy a mostrar a un cristiano que no lee su Biblia. Muéstreme un cristiano inmaduro y yo le voy a decir, este cristiano no lee la Biblia. Y la palabra de Dios tiene ese poder santificador. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. La palabra es imposible alcanzar la madurez espiritual, hermano, con los 45 minutos de predicación del domingo. Es imposible. No lo podemos. No podemos. Necesitamos más. Y la única forma de llegar a alcanzar la madurez en nuestra vida es la palabra de Dios. Que tenemos versículos que nos hablan acerca de lo que es la palabra de Dios para nuestra vida. Salmos dice que la palabra, que la Biblia es lumbrera mi camino. Lumbrera mi camino. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
No se trata de vivir en la palabra, sino que la palabra viva en nosotros. Lo vuelvo a repetir. La santidad y la madurez no se trata de vivir en la palabra, sino que la palabra viva en nosotros. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Mora en abundancia en vosotros. Lo repito, no se trata de conocer la Biblia. Se trata de aplicar lo que yo conozco. Se trata de aplicar, de vivir lo que yo conozco de la palabra de Dios. La palabra de Cristo more, dice, en abundancia en vosotros. La santidad, el crecimiento espiritual, la madurez no se trata de cuánto conozco de la Biblia, sino de cuánto vivo y aplico la Biblia. Eso es cuando la Biblia mora en nosotros. Entonces, otra razón, la palabra de Dios. Hermano, si quiere una razón que le atormente, o no, la atormente no, que le dé temor es esta. He escuchado a muchas personas que dicen, mire, usted no es nadie para juzgarme. Y es cierto, y es cierto. Y aquí viene la frase que quiero decir que está equivocada. Porque el único que puede juzgarme es Dios. Eso me da miedo a mí. Eso me da miedo. El único que puede juzgarte es Dios y no te da miedo. ¿No te da miedo que la única persona que puede juzgarte no se maneja por sentimientos? Que no puede decir, ay, pobrecito trató de vivir para mí, pero no pudo. No se maneja por sentimientos. Si bien es cierto, amado hermano, nosotros no vamos a ser juzgados como los demás, dice la palabra de Dios, porque nuestra salvación no va a ser puesta en tela de juicio. Lo cierto es que hay cosas que sí son importantes. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Sí, hermano, un día usted y yo estaremos en el tribunal, en el gran juicio del trono blanco, y serán pesadas todas nuestras acciones. Serán pesadas todas nuestras acciones. Y ahí no va a haber, no puedo impugnar el veredicto. No puedo, porque el mismo que es mi abogado va a ser mi juez. O sea, no puedo, no hay por dónde. Y dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Es peligroso llamar a Dios Padre y no vivir como un hijo suyo. Peligroso. Se lo vuelvo a repetir. Es peligroso llamar a Dios Padre y no vivir como hijo suyo. Como hijos de Dios debemos tomar muy en serio la vida santa, el crecimiento espiritual. Es peligroso llamar a Dios papá y no vivir como su hijo. Es muy complicado. Muy complicado. La vida santa no se trata solamente en lo moral, sino también en mis obras. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La vida santa no se trata solamente en lo moral, porque pensamos que la santidad tiene que ver solamente con moralidad. No. Por eso la Biblia dice en toda vuestra manera de vivir. Dice la palabra juzgar aquí quiere decir juzgar para hallar algo bueno. Esto es lo que quiere decir esta palabra. Juzgar para hallar algo bueno. Cuando dice, y si versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel quien sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Esta palabra juzgar quiere decir eso. Buscar algo bueno. Hermano, bueno, algo bueno. ¿Encontrará el Señor algo bueno en nosotros hoy? ¿Habrá algo bueno? Importante, ¿no? Juzgar para hallar algo bueno. Un día seremos llamados por Dios y Él tratará de buscar algo bueno en todo lo que hicimos para Él. Dios examinará mi corazón, mi intención, mi ministerio para encontrar algo en que haya sido glorificado su nombre. Tremendo, ¿no, hermano? Que el Señor lo que va a decir no es, mira, qué increíble todo lo que hiciste.
sino por qué lo hiciste. Y Él buscará algo bueno en lo que hicimos. Algo bueno en lo que hicimos, ¿sabes? Saben, hermanos, me temo que hablando de mi parte, muchas de las cosas tal vez que yo he hecho en mi vida, el Señor me va a decir, Walter, esto no, Walter, esto no lo hiciste con amor, esto no, esto lo hiciste por tu gloria, por tu vanagloria, por tu necedad, por tu terquedad. Pienso y siento, hermano, que muchas veces el Señor va a decirme, esto no pasa el control de calidad. Y quisiera, hermano, quisiera que el día que yo esté en la presencia del Señor pueda encontrar algo bueno, y sé que lo va a hacer, pero también va a encontrar cosas que no glorificaron su nombre. Puesto que la santidad será clave para que Dios encuentre algo bueno en mi vida, deberíamos entonces preocuparnos por vivir en santidad. Y por último, el amor de Dios. El amor de Dios, amado hermano, el versículo 18 al 21, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, y la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Este debe ser el motivo más grande para vivir en santidad, el amor de Dios. Para mostrarnos el amor de Dios, Pedro nos recuerda algunas cosas que hacen más grande el amor de Dios. Fuisteis rescatados. Éramos esclavos que necesitábamos ser libres. Teníamos una manera vana de vivir. Éramos miserables, pobres, ciegos. Nuestra vida era completamente vacía y carente de todo valor. Lo que Cristo hizo, derramó su sangre, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre de Cristo nos puso en lugares en donde todo el oro nunca lo iba a poder lograr. Y termino siempre haciendo algunas preguntas. ¿Qué más necesitamos para tomar en serio a Dios? ¿Qué más? ¿Qué pruebas más ocupamos para nuestra santidad y vivir en crecimiento espiritual? Pensemos, ¿qué más ocupamos? ¿Qué más ocupamos conocer para crecer espiritualmente? Son palabras, son preguntas, hermano, que quisiera que las dejemos ahí, aunque yo igual voy a mandar toda esta presentación a ustedes. Pero quiero terminar con esto. ¿Cuándo vamos a comenzar a tomar en serio a Dios? En serio. En serio. Me incluyo, hermano. Tomar en serio a Dios. ¿Saben? Cuando Dios me llamó y me puso en el ministerio, Él no me dijo, Walter, te voy a poner a ver qué pasa con tu vida. Él me tomó en serio. Él tomó en serio cuando yo en una fogata, hace muchos años atrás, le dije, Señor, usa mi vida. Y tal vez no se lo dije entendiendo toda la magnitud que esto implicaba. Pero el Señor tomó en serio el corazón de un muchacho de 16 años, viniendo de un montón de cosas y problemas. Él tomó en serio eso. Porque Dios toma en serio todo lo que yo le digo. Por eso Él dice, cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas. Porque Dios no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. ¿Estamos tomando realmente en serio a Dios? ¿Estamos realmente tomando en serio a Dios? O hermano, caemos simplemente en la religiosidad de asistir, de ir, de hacer, como pensando que esto es sinónimo de crecimiento espiritual. Este estudio lo di hace mucho tiempo. Y saben, cada vez que lo doy, me doy cuenta que necesito más. Que necesito más. Que necesito más. Que no he llegado. No he llegado todavía. Pero lucho. A veces pierdo. A veces me canso. A veces callo. A veces no necio. A veces sorterco. Pero Dios no me ha abandonado. No lo ha hecho. ¿Cuánto tomamos en serio a Dios? Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia y por todo lo que tú haces en nuestra vida. Señor, ¿cómo nos falta? ¿Cómo nos falta, Señor? Y al examinar mi propia vida, no de ninguno de los que está aquí al frente, sino mi propia vida, digo, Señor, qué paciencia tienes conmigo.
Qué paciencia, Señor. ¿Cómo me puedes mostrar amor a pesar de lo que hago y lo que soy? Señor, ayúdame a valorar tu gracia. Ayúdame, Señor, a valorar tu gloria. Señor, tu palabra, tu sangre. Ayúdame, Señor, a saber, oh Dios, que necesito más, que no he llegado, que como Pablo dijo, no, yo mismo no pretendo haber alcanzado toda cosa, pero una cosa hago, prosigo. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Me- Gracias. Gracias, Pastor Walter. Gracias, muchas gracias por la exposición. Indudablemente, cada uno de nosotros tiene que replantearse, ¿no? No mirar para los costados en estas cuestiones. Al principio del desarrollo del tema, del mensaje, Walter decía de una manifestación de la madurez, cómo servimos a los hermanos. Y aquello que Dios nos concede en su gracia, la posibilidad de ser más itinerante que locales a veces, ¿no? De estar compartiendo en otras iglesias, nos queda fácil servir a los hermanos porque vamos saltando de iglesia a iglesia y se nos complica, lo digo por mí, cuando tenemos que servir en nuestra iglesia local, siempre miramos. Y me acuerdo de un concepto que el cristiano es llamado a servir a los hermanos, no servirnos de los hermanos. Y es importante tenerlo en cuenta, al menos para mí, hermano. Primero yo, entiéndame, primero yo. Otra cosa que me hizo abrir los ojos es cuando nos preguntó cuánto pensamos en la venida del Señor. Y me llevó a la clase que tuvimos con el pastor Marcos y nos dijo que nos preguntó cuánto quedaba de cumplirse de la profecía bíblica, ¿no? El 1%. Y yo, al menos yo, hermano, quiero que cuando Él venga no me halle durmiendo, sino me halle creciendo en madurez, aplicando todos estos conceptos que son tan importantes para nuestra vida. Gracias, Walter, por su disposición siempre para agradecer, y lo tenemos en cuenta para lo que habló al principio. Así que, hermano, Daniel o Roosevelt, no sé quién de los dos quiere cerrar en esta noche. Roosevelt, que usted nunca lo hace, lo hacemos hablar un poquito ahora, ¿te parece? Ahí ya. Está bien, está bien. Bueno, muchas gracias, Pastor Acuña. Interesante porque nos hace reflexionar mucho, ¿no? Y estaba ahí pensando, digo, cuántas cosas realmente a veces lo hemos hecho por cumplir, ¿no? Y duele, pero a buena hora para seguir tomando en cuenta lo importante que es hacer las cosas para Dios, ¿no? Y de un corazón sincero y con las cosas bien, pues. Bueno, muy agradecido, Pastor Walter Acuña. Y bueno, siempre pues son de mucha bendición las enseñanzas que nos da. Así que, bueno, si alguien más tiene tal vez algún comentario, y si no, pues terminamos en oración, ¿no? Bueno, creo que no. Entonces vamos a orar y agradecer a Dios por este tiempo, ¿sí? Tiempo de mucha bendición, ¿sí? Oramos. Padre amado, gracias te damos, Señor, por tu siervo, Señor, por tu palabra utilizada el día de hoy. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder cada día nosotros crecer en nuestra vida espiritual, el conocimiento que tengamos de tu palabra, que podamos aplicarlo a nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú vienes haciendo en cada una de nuestras vidas. Los encargados, Señor, de este ministerio, como los hermanos también que entran a escuchar esta palabra de Dios, sigue trabajando en ellos, Señor, y en nosotros día a día, Señor, para cada día ser de bendición y ser bendecidos también con tu bendita palabra. Te agradecemos por tu siervo, Señor, y que, Señor, pues sigas ayudándonos cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Muchísimas gracias. Por favor, oren Amén. por la escuelita bíblica que comienza mañana y por la actividad también de jóvenes que comienza la otra semana, de verdad. Amén, amén, amén. Bendiciones, pastor. Hermano, Gracias, hermano Walter. Walter.
Nos vemos mañana, no se olviden, mañana hay clase en el CB. Es hermenéutica. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Bendiciones. Muy importante.